Psicoflix, episodio 178. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 29 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 178, en el que vamos a hablar del cambio de paradigma en la psicosis. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, de nuevo una semana más. ¿Qué tal estás, Darío? ¿Cómo andas? Hola, Ye, bien. Hoy casi se te olvida la fecha, ¿eh? Así la gente entiende que esto es grabado en directo. Riguroso directo. No. Sí, no le damos al play y listo. Bueno, estamos contentos porque ya está aquí septiembre, no, ya está aquí octubre. Realmente ya estamos en inicio de curso en condiciones, con muchos webinars, mucha gente, pero también con un anuncio especial. Llevamos un tiempo preparando esto y por fin lo anunciamos. Vamos a lanzar un formato nuevo de formación, un poco redundante, ¿no? En el que la gente va a poder aprender terapia viendo casos en directo, de forma online, gracias a José Molinero, que se ha aventurado en otro de nuestros experimentos. Le hemos dado muchas vueltas para hacer esto bien, legal, todo bien cogido con fuerza, y solo habrá 12 plazas precisamente para poder hacer esto bien. Vale, ya desde hoy, ¿no? Está el enlace puesto para que la gente pueda apuntarse y disfrutar de esta nueva formación. Pero no me enrollo más, Ye. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, hablando de formación, la persona que está ahí con nosotros sí que está muy formada. Juan Antonio Díaz Garrido, psicólogo especialista en psicología clínica del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, doctor en ciencias clínicas, máster y experto en terapias contextuales, docente e investigador. Y bueno, además es autor y coordinador del manual de terapia, aceptación y compromiso en psicosis. Y recientemente que se va a publicar ya mismito el libro de modelos de cambio, casos clínicos en psicosis. Bienvenido, Juan Antonio. Bienvenido. Hola, muchas gracias por darme la oportunidad de volver a estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Bueno, agradecemos tu humildad, pero te aseguro que la oportunidad es nuestra, y aunque ya mucha gente te habrá escuchado en el otro episodio, estamos intentando cambiar un poco esta forma de presentarnos, pero ¿cómo dirías cuál es tu día a día, ¿no? ¿Cuál es tu agenda diaria ahora mismo? ¿Qué haces? Profesionalmente hablando, claro. Bueno, pues mira, pues estoy de cambio. Hoy inicio, ¿no? Ya el viernes tuve un primer contacto y inicio un cambio de nuevo dispositivo donde voy a empezar a ejercer mi desarrollo profesional. Un cambio de tercio, ¿no? En la práctica clínica dejo un poco la asistencia típica que he llevado en mi desarrollo y empiezo en una unidad de trastorno de personalidad, ¿no? Y bueno, estamos en ello, leyendo mucho, formándonos mucho y esperando aprender, ¿no? Mientras uno intenta dar lo mejor de sí mismo. Y por otro lado, pues como ya creo que en alguna ocasión ustedes mismos han ido viendo, pues estamos con el proceso que ahora mismo se va a publicar, el manual este último que han citado, Modelos del Cambio, Casos Clínicos en Psicosis, que por otro lado se va a publicar en Estados Unidos y en habla anglosajona con otro nombre, ¿no? Hacia un cambio de paradigma en psicosis, intervenciones psicológicas en psicosis, ¿no? Y pues en otros ámbitos pues investigando, haciendo muchos trabajos, bueno, es un no parar, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Que la verdad que un poco saturado de cosas, pero esa es mi vida diaria. Bueno, estamos muy contentos de que en esta vorágine de cambios nos regales un ratito de tu tiempo, porque además pues vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona y me gusta mucho y me genera mucha curiosidad. Y siempre cuando hablamos de psicosis es complicado porque hay mucha heterogeneidad, ¿no? Cuando vemos los casos, ¿cómo podríamos definir qué es la psicosis?
Yo la verdad que no sé lo que es la psicosis, eso es lo primero que diría y cuando escucho a alguien que la define con desparpajo, a mí me cuesta cogerle un poco el tercio, ¿no? Eh, Cuando pensamos que es la psicosis, habitualmente vamos a los criterios de CMICID, ¿verdad? Vamos a lo que nos suelen decir, que por otro lado es una derivación de una propuesta en su momento desarrollado por Karl Snyder, con los síntomas de primer rango y de segundo rango, ¿no? Entonces le dieron una importancia brutal a los síntomas de primer rango de Karen Snyder, que hablan de la catatonía, de los delirios, de las alucinaciones y demás, y eso ha quedado reflejado en los criterios de CMIC, ¿no? Y cuando a alguien le preguntan qué es la psicosis, suele hacer mención a esa explicación. Curiosamente, esto ya otros autores lo han expresado anteriormente a mí, ¿no? Y hay trabajos sobre lo mismo, en donde realmente se debe a un sesgo de la literatura, ¿no? Y ese sesgo se ha propagado de profesional en profesional hasta nuestra fecha. Y no solo de profesionales, sino, fíjense, ¿no? En clasificaciones nosológicas internacionales. Ese sesgo se debe a una sencilla mala traducción del alemán al inglés de lo que quería decir Karl Snyder, ¿no? Que por ende ya actualmente se ha traducido como tal cual él lo había escrito, ¿no? Él nunca quiso decir que los criterios de primer rango fueran patonomónicos de la psicosis y nada por el estilo. Sí es verdad que hacía mención a que esos síntomas en un caso de desbordamiento emocional, en un caso de desbordamiento psicótico, pues sí es verdad que es lo que más se suele ver, pero no es definitorio de lo que es la psicosis. De hecho, si cogemos un poco antes de él y nos vamos a Bloiler, Bloiler tenía otra clasificación de síntomas fundamentales y síntomas accesorios que quizás sí se ajusta más a mi modo de ver y a mi modo de entender de lo que es la psicosis. En esos síntomas fundamentales o básicos, como queramos llamarlo, pues aparecían las 4 AE, ¿no? Clásicas, y hacían mención básicamente a la sintomatología de carácter negativo, ¿no? Y curiosamente los síntomas accesorios a la psicosis eran los síntomas más positivos, ¿no? No olvidemos que Bloiler acuñó el término de las esquizofrenias. Entonces, si me preguntan qué es la psicosis, no sé muy bien lo que contestar, un desorden del yo, una pérdida de metapitales, un, múltiples fenómenos y efectos que le pasan a la persona y que le pueden. Hmm. Tal vez sea difícil explicar, ¿no?, qué es la psicosis, pero sí sabemos la cantidad de prejuicios, ¿no?, o lo que el mundo entiende por psicosis, mejor dicho, y sobre todo lo que el modelo biomédico puede decir sobre ella. ¿Por qué sería entonces necesario un cambio de paradigma? Bueno, el cambio de paradigma a veces es malentendido, ¿no? Y se lleva a discursos, pues, antipsiquiátricos y demás. Y para nada esto es un discurso antipsiquiátrico ni anti nada, ¿no? Eso ya lo decía no hace mucho Jim Van Hoff, ¿no? Que cuando daban una explicación de que había que hacer un cambio de paradigma ya se entendía como un discurso antipsiquiátrico, cuando Jim Van Hoff es un psiquiatra y uno de los mayores popes y entendidos de lo que es la psicosis a día de hoy. ¿Por qué es necesario cuando hablamos de esa disgregación, de esa ruptura del yo? Muchas veces volvemos otra vez a aquellos criterios positivos, ¿no? Síntomas positivos. Y es donde realmente la industria farmacéutica se ha acogido, ¿no? Tratar las alucinaciones y tratar los delirios. Por una parte, puede que en un momento determinado sea eficaz, esos fármacos reducen ostensiblemente la ansiedad y distintos efectos que se dan en la persona, pero también tiene consecuencias, ¿no? Y muchas veces esas consecuencias son tabúes. La industria farmacéutica vive de eso, ¿no? De esos síntomas positivos y cuando realmente se ha demostrado que también tienen un efecto, como ya decía anteriormente. Y ese efecto muchas veces se niega o se minimiza, pero si uno repasa la literatura actual,
Pues, por ejemplo, el año pasado, ustedes saben que salió el metaanálisis de McCutcheon, ¿no? Que decía prácticamente que la hipótesis dopaminérgica y glutaminérgica que explicaba el efecto de los antipsicóticos y demás, pues no es válida, ¿no? La dopamina, la hipótesis dopaminérgica no explica la psicosis, de hecho se considera ya falsa en base a ese metaanálisis. Y después hay muchos estudios, ¿no? En donde curiosamente pues nos vienen a decir fíjense, cuando yo me acuerdo cuando estudiaba el PIR, ¿no? Los síntomas, los fármacos de segunda generación eran muchísimo mejores que los de la primera generación, no tienen tantos síntomas negativos asociados, cuando la literatura no dice eso. La literatura actual dice que ambos tienen efectos negativos, que ambos tienen un nivel similar de eficacia. Esto no es mi discurso, ¿eh? Esto es discurso que uno puede acceder a PubMed o a los buscadores oficiales en estudios que se publican en las principales revistas científicas del mundo. Y bueno, y estudios como el de Wunderich o el de Harrow en Chicago a 20 años, como abordaje menos farmacológicos, incluso en ausencia de farmacología, las personas presentan menos deterioro, rehacen sus vidas, y como incluso también hay estudios que dicen, bueno, esto también lo dice Thomas Hinsel, ¿no? El que fuera el presidente de la ANIN, de la poderosa ANIN americana, dice que bueno, que ha aumentado tantos millones y millones y millones de dólares invertidos en buscar el origen de la psicosis y la explicación farmacológica, pues ha generado un mayor número de discapacidades, un mayor número de personas que no acceden a su vida y demás, ¿no? Bueno, no sé si me alargo demasiado. Nada, No, nada. no, no. Está estupendo, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que comentabas y recuerdo haber leído en el libro de la invención de los trastornos mentales de Marino, había una parte que me resultó muy interesante, ¿no? Porque hablaba de la psicosis y comparaba, por ejemplo, un brote, ¿no? En el Caribe y otro que sucediera en Londres, ¿no? Y se veía que en culturas más tradicionales quizás pues la psicosis se veía como algo más transitorio y que la persona pues no se le aislaba de la sociedad, de su papel social, sino que vivía integrado en la sociedad y había como una mayor normalización y había una mayor recuperación. Eh, ¿Cómo entenderíamos la psicosis en una cultura actual europea? En la cultura actual europea, la psicosis está desgraciadamente muy estigmatizada, ¿no? Nosotros, nuestro equipo que ha coordinado el desarrollo de estos dos manuales, tenemos una hipótesis un poco, ¿no? Desarrollado el estigma y acuñamos un término, ¿no? Importante, ¿no? El iatroestigma. Consideramos que hay tres factores fundamentales en el estigma social, que es el que está muy propagado en la sociedad a través de los medios de comunicación, cuando vemos un acto violento, si es una persona que tiene un diagnóstico de psicosis, enseguida se menciona, ¿no? Y se pone por encima de cualquier cosa. Se tiende a achacar a estas personas pues a veces como violentas, desordenadas, ¿no? Ese estigma social que siempre necesitan tener una supervisión, una vigilancia estrecha, que no van a poder desarrollar sus vidas y demás, y que siempre tienen que tener un tratamiento importante farmacológico, y bueno, y que incluso en ciertos momentos quiere recluirla. Ese es el estigma que está en el día a día y que por desgracia muchos profesionales de la salud mental, psicólogos, muchísimos psicólogos reciben esa información en las propias universidades. Eso es, bueno, uno cuando estudia la carrera estudia poco más que los criterios DSM y ya está, ¿no? Y que estas personas necesitan fármacos y no se habla casi nada del abordaje psicológico en la psicosis. Por otro lado, dentro de ese trío de conceptos de estigma, está el concepto de autoestigma, que es tremendo, que muchas veces lleva a actos autolíticos, ¿no? Esa sensación de que uno ya no va a desarrollar su vida, donde uno va a perder las metas valiosas de desarrollo,
donde uno siempre va a estar mal, ¿no? Que muchas veces empieza a coger culmen cuando le dan muchas veces el alta, ¿no? De centros de internamiento breve y demás. Ese autoestigma es terrible en la persona, ¿no? Y realmente invalida y discapacita. Y es promovido también otra vez por todo el entorno familiar y demás. Y después la tercera patita que nosotros llamamos iatroestigma, el de los propios profesionales, ¿no? Ese paternalismo, esa necesidad que vemos que no existen otro tipo de abordajes, fármaco, 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 y nosotros los psicólogos en concreto estaríamos más para que cumplan con esa toma de medicación, para decirle yo soy el que sabe, yo sé lo que te conviene, donde una persona a lo mejor cuando necesita ser escuchada le decimos, bueno, yo creo que necesita ser ingresado, ¿no? Y cosas así. Realmente esa es la sociedad, esas tres patitas es lo que marca el concepto actual en el mundo occidental. Y muy de acuerdo con lo que decía Marino, es que la psicosis ha dado siempre, estado siempre en la historia de la humanidad y en distintas culturas se asume como algo natural, ¿no? El chamanismo y demás, las sustancias, ¿no? Alucinógenas y demás, siempre se ha visto como incluso en ciertas culturas, como la persona que tiene experiencia psicótica es la que tiene la palabra de la verdad, ¿no? Y eso se normaliza y se acepta sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en nuestra cultura eso no es así. En fin, que el concepto que tenemos, por desgracia, de la psicosis, hay mucho camino que desarrollar y desgraciadamente, bueno, se ve en las redes sociales que cuando se saca algo de psicosis, hay 800 expertos que a su vez dicen, ¿no? Lo que otros le han dicho bueno, y que viene a propagar ese estigma, ¿no? Cuando realmente hay estudios en donde, bueno, el estudio de Francis de 2020 o el de Morrison de 2018 o hay otro de un finlandés, no recuerdo ahora mismo el nombre, del 2021, donde vienen a decir que la psicoterapia, incluso libre de fármaco, es eficaz, ¿no? Eficaz y es muy pertinente, ¿no? Y eso dentro de un modelo de eficacia médico, ¿no? Que es el que nos estamos asumiendo, que yo no comparto del todo. Claro, este giro, ¿no? En la conceptualización de la psicosis hacia algo más contextual, también pasa, ¿no? Por cambiar la cultura en la que nosotros hablamos, ¿no? Cuando viene una persona o llega derivada, ¿no? Al servicio de sanidad, de salud mental, ¿no? ¿Cómo le explicáis a la persona lo que le pasa? ¿Cómo reformuláis el problema en términos más operativos? Sí, por ejemplo, cuando muchas veces ya nosotros ya vienen muy cascadas, ¿no? Depende de la persona. Hay personas que vienen con ese trauma asistencial, ¿no? En términos, eso fue un término acuñado por Anthony hace muchos años. Trauma santuari se llamaba, ¿no? Mi inglés no es nada bueno. Nosotros lo reformulamos como trauma asistencial o institucional, pues muchas veces vienen ya con un discurso muy aprendido de no hablar mucho de sus experiencias, por miedo a un nuevo ingreso, con mucha ansiedad, con un trauma terrible de lo que le ocurrió, de que son enfermos mentales, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos un poco pues, a reformular eso, ¿no? Que forma parte, un poco le vamos diciendo de dónde surgen sus problemas, cómo le afectan en su vida, dentro de análisis funcionales de conducta, ¿no? Cómo han ido perdiendo un poco el desarrollo de su vida, cómo esto les ha repercutido. Le damos un mensaje que creo que es necesario en determinados momentos de esperanza, que a pesar de pueden seguir con y demás, ¿no? Es difícil, pero es verdad que poco a poco ese discurso va haciendo mella en la persona y, y bueno, y con unas metas propuestas desde ambos lados, la persona que acude y nosotros pues llegamos a desarrollos que queremos, que compartimos y que debemos de trabajar, y la persona poco a poco se va sintiendo
mejor, ¿no? Eso dentro del modelo en el que nosotros trabajamos. Hay otros modelos, ¿no? Incluso modelos donde dicen que la psicosis incluso es algo más normal de la vida, ¿no? Que ni siquiera es un problema de salud mental. Es que de esto hay muchísimas vertientes, ¿no? Ujú. Y claro, siempre hacemos mucho foco en cómo tenemos que divulgar dentro de consulta este tipo de modelo, ¿no? Este tipo de paradigma, pero quiero ver si existe también, no sé, si empieza a cambiar un poco las cosas desde fuera y si, como en vuestro caso, ¿no? Tenéis una muestra mucho más representativa que a lo mejor la nuestra, ¿no? Que está bastante sesgada. ¿Veis que la gente empieza a traer ese discurso ya de casa? Es decir, que empiezan a considerar esos síntomas positivos de otra manera, a lo mejor menos No, no, psicopatologizada, o sigue no, igual. vienen con mucha Mm, angustia, con mucho malestar, con ese discurso de enfermedad, ¿no? Es curioso que fíjate que muchas veces que nosotros que hemos tenido experiencia con muchas personas con psicosis, cuando hablamos de todo esto, normalmente nos discuten personas que pueden ser profesionales de la salud mental también, ya. pero que en la vida han visto a una persona con este tipo de experiencias, ¿no? Y nos discuten nuestra labor. ¿M? Y Mm, lo que sí puedo decir es que nuestra labor hay un antes y un después, no en todas las personas, ¿eh? No, tampoco pensemos que lo que hacemos nosotros ha ayudado a todas las personas, ¿no? Ayuda a muchas personas, sí. Esto es como distintos fármacos, ¿no? Una persona tiene problemas de tensión, un fármaco le viene bien y otro le viene mal, ¿no? En la psicoterapia muchas veces ocurre algo parecido, ¿no? Hay personas que algunos modelos, aunque sean desde el contextualismo, desde el conductismo radical en el que yo creo, no terminan de enlazar, muchas veces quizás por la labor del terapeuta, otras veces por el momento en el que se encuentra y demás, pero lo que sí es verdad que van dejando ese discurso, ¿no? Cuando entran en el modelo psicoterapéutico van dejando ese discurso. Muchas veces le decimos, bueno, dentro de un análisis funcional, ¿no? Decimos, bueno, A, B, C, venga. ¿Qué te pasó? Pues empecé a escuchar esto, que cada vez que salía de casa veía aquel hombre que estaba pidiendo allí con el perro tirado y yo veía que gritaba y esos gritos iban a mí. Bueno, ¿y qué sentiste? ¿Cómo estabas? ¿Qué pensamientos tuviste? ¿Que era todo para mí que me perseguía? ¿Y qué te generó eso? ¿Qué te generó malestar? Mucha ansiedad, me angustiaba, se me salía el corazón por la boca, mucho miedo. ¿Y qué te hizo hacer? Pues me volví a mi casa, ¿no? Y cuando hacemos eh, ese sencillo análisis, pues llegamos a la conclusión de que qué es realmente lo que le angustia, ¿no? ujú. ¿Qué Claro, y es? si irradia, y ese Sí, mensaje se irradia a la familia y a sus amigos, por supuesto, o... por supuesto. Ujú, Muchas veces eso se extiende, ¿no? Empiezas con un fenómeno, es como con un... Es muy raro cuando hablamos de un delirio, ¿no? Es muy raro sí. que una persona con un delirio tenga un único delirio, puede ser, pero es muy complicado cuando uno escarba un poco se da cuenta que hay otros, ¿no? Y se va irradiando la sintomatología y la clínica, ¿no? Eh, Cuando nosotros, con el ejemplo este de la persona que pide en la calle y tal, explicamos, bueno, qué es lo que a ti te afecta, por qué te marchas, ¿no? Ya le ponemos un contexto, ¿no? Realmente a mí lo que me angustia no son las voces. A mí lo que realmente me angustia es lo que siento cuando tengo esas voces, ¿no? La ansiedad. Entonces nosotros nunca le partimos de decirle, oye, vamos a trabajar los síntomas, porque es que nuestro tratamiento no va de eso, ¿no? Por eso cuando decía antes del modelo médico que no estamos del todo de acuerdo, yo vuelvo a citar un poco a Marino, él cree que los estudios, quizás el modelo psicológico no es el modelo médico, ¿no? De validación empírica y demás, ¿no? Que está formulado en base a síntomas. Los modelos contextuales no trabajan en síntomas, eso lo sabemos, ¿no? Eso Ujú, lo tenemos claro. Pero cuando queremos, curiosamente, que nosotros que nos llamamos contextuales, decir, oye, está aprobada, tiene eficacia, ¿qué ujú, eficacia tiene? claro, ¿A qué eficacia me estás hablando? Una eficacia del modelo médico, ¿no? claro. Entonces Marino intenta un poco decir, oye, quizás el modelo psicológico es el modelo N1, por la singularidad, por las contingencias, etcétera, 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 ¿no? Y nuestra labor no es que socavar el síntoma, sino todo lo contrario, que aprenda a vivir a pesar del síntoma, ¿no? A
aprenda a vivir con sus valores, que desarrolle su vida. Curiosamente, muchas veces cuando uno trabaja desde ahí, es curioso cómo el síntoma empieza lentamente, en muchos casos, a remitir, otras veces no, ¿no? También es verdad que tenemos herramientas específicas para personas que el síntoma le impiden otro tipo de abordaje, como es la espiral para los delirios o la focalización desde un modelo cognitivo de Wintersley contextualizado desde nuestro punto de vista, ¿no? Y la gente, pues, oye, esta persona necesita un poco más sobre esto, ¿no? Porque quizás no puede caminar hacia valores de otro modo. Y esos abordajes funcionan relativamente bien y ya nos da paso a otro tipo de intervención más focalizada en la funcionalidad. Pues sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque en la población general hay casi un 10% de las personas ha experimentado alguna vez alguna experiencia alucinatoria, ¿no? Y en muchos casos, pues la persona lo puede vivir de forma angustiosa y le puede producir interferencia y le lleva a contactar, por ejemplo, con los servicios de salud mental. Me gustaría que nos pudieras contar cómo o qué alternativas, ¿no? nos ofrece este abordaje durante quizá pues esta sintomatología aguda. Bueno, es que, mira, has dado un dato muy interesante, ¿no? Y yo te daría incluso otro, ¿no? Porque esto en población general hay distintos estudios bueno, el modelo de Haydn Boyce se basaba en otro de esos estudios, ¿no? Que en población general se dan tanto por ciento de la población sin repercusión clínica. Pero es que hay muchos más estudios, hay estudios que incluso el propio nos participó y algunos más recientes y no hablan de un 10%, sino superan el 20 y el 30%, ¿no? Lo que ocurre es que cuando pasa eso, no le prestamos la debida importancia y se nos olvida sencillamente, ¿no? Pero hemos tenido una experiencia fenomenológica de carácter alucinatorio, ¿no? Y hay otras personas que incluso bajo el consumo de tóxicos, ¿no? Incluso hasta con el alcohol, ¿no? Claro. Una alucinosis y demás, ¿no? Pero mira, yo te iba a decir que te iba a dar otro dato, ¿no? Eh, Cuando muchas veces decimos, oye, pues, ¿qué hacemos con estas personas? Pues, desde luego, si tiene una repercusión, ya tenemos un problema de índole psicótico. Y cuando no la tiene, pues sencillamente se pone en el anecdotario o se olvida. Pero es que fíjate que cuando hablamos de esto, muchas veces volvemos otra vez al modelo médico, es que la psicosis tiene un origen biológico, un origen biológico. Cuando uno revisa un poco la literatura, se da cuenta que el 80 y pico por ciento, hay estudios que hablan de un 70, hay estudios que hablan de un 80 y algo, ¿no? De los casos clínicos en psicosis han tenido un trauma en la infancia. Han tenido un trauma en la infancia y eso no es nada biológico. ¿Que puede modificar el nivel de alteración del cerebro que todavía está en desarrollo? Por supuesto. Pero esto igual que cuando tenemos un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Eso lo sabemos también. Al principio hay una alza del cortisol de manera rompedora, pero a largo plazo hay una eliminación casi por agotamiento del cortisol, ¿no? Hay una involución de las glándulas del timo, hay una hiperplasia adrenal y demás, ¿no? Y ciertas áreas del cerebro también se alteran un poco, ¿no? En el hipocampo, en la amígdala. ¿Y eso a qué se debe? ¿Una causa biológica? Bueno, impacto psicológico de algo que le ha ocurrido. Y eso se puede también volver a modificar. Recordemos, por ejemplo, el estudio de los taxistas, ¿no? En el Reino Unido, Sí. cómo el hecho de conducir por las calles de Londres, pues hacen que tengan un desarrollo hipocampal tremendo, tremendo, ¿no? Pues claro, un trauma también puede generar una alteración de esto, ¿no? Ujú. Hay que Claro. pensar un poco de esto. Dice, oye, ¿hay causas orgánicas? Pues también volveríamos un poco a lo de Kraepelin, que también fue expuesto por García Montes y Marino Pérez, ¿no? Que muchos casos de psicosis quizás no son tan de psicosis, no son en ciertos problemas neuronales, de degeneración neuronal y demás, ¿no? Y de deterioro cognitivo que no tienen nada que ver con los fármacos, sino con otras causas y que también generan una fenomenología
alucinatoria y delirios, ¿no? Recordemos que muchas demencias producen eso, ¿no? Por ejemplo, la demencia de Lewy produce unos delirios tremendos, ¿no? O el Parkinson o la misma Alzheimer, ¿no? Y de hecho, si uno empieza a buscar epidemiología de alucinaciones y demás, ya no solamente hay que ir a ese 20%, 10% que nombrabas tú en población general, es que, por ejemplo, en trastornos disociativos se dan más las alucinaciones que en las propias psicosis, ¿no? Es más alta la prevalencia. Sí. En los propios TEP, trastornos de estrés postraumático, también en la demencia es muy habitual, ¿no? Y no son psicosis. Y en otros problemas de índole humana. Hay que pensar un poco qué pasa ahí, ¿no? Y cuando realmente no hay nada de eso y tiene una repercusión en su vida, pues sí, quizás estamos ante un problema de índole psicótico. Claro. Sí, al final también vamos siendo susceptibles de nuestras propias reglas y hay una que suele venir bastante a la cabeza en cuanto a la medicación porque, bueno, a veces puede ser necesaria, pero a la vez también es incongruente con la aceptación pura si hablamos de ella. Entonces, ¿cuál es la relación que podemos tener desde este paradigma? Claro, ahí está, ¿no? Cuando vuelvo un poco al discurso, yo no estoy negado para nada a la medicación, ¿no? Además, yo soy psicólogo, no soy psiquiatra, ¿vale? Eso que quede claro. Lo que sí es que uno cuando empieza a desarrollar su actividad laboral, hay muchos profesionales y hay muchas cosas, ¿no? Profesionales que a uno le encantan y otros que no le encantan tanto, como en todo, ¿no? Y es verdad que sí lo que hago es un uso racional de la misma, ¿no? Y que no que está exenta de problemas como deterioro cognitivo y demás. Ujú, Entonces, lo que también es cierto, y aquí cambio también de ese discurso, que cada vez más hay modelos terapéuticos en psicosis libres de fármacos que funcionan muy bien y que tienen estudios de eficacia muy buenos, ¿no? Con escaso deterioro cognitivo, con recuperación de la funcionalidad de sus vidas. Bueno, el diálogo abierto es un gran ejemplo de esto, ¿no? O los modelos, las casas de soltería, ¿no? Que se ha ido trasladando a Europa, Suiza, Alemania, consultoría Berna, Israel, en donde la gente cuando tenía desbordamiento psicótico, pues iban a casas donde habían profesionales y a través del arte de la palabra, pues, y salas de estar, sin intervenciones de otro tipo, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, pues iban abordando a la persona, ayudándola a superar eso y se iban a sus casas y si mañana seguían igual, volvían otra vez, ¿no? Hay modelos psicoterapéuticos que cada vez funcionan muy bien. El modelo que nosotros hemos creado, cuando lo aplicamos, creo que también es una propuesta muy válida, ¿no? Aceptación y recuperación por niveles, o la propia AD, ¿no? De la cual nosotros nos basamos, ¿no? La aceptación y compromiso. Y hay más modelos, la terapia metacognitiva o el Hating Voices, el modelo Ícaro, ¿no? Hay muchos modelos que trabajan libre de fármaco y funcionan muy bien. Entonces, este cambio de paradigma no es el discurso fármaco sí, fármaco, no. Es un ujú. discurso en favor de la toma libre de decisión de la persona, debidamente informada, que sepa la repercusión tanto de un tratamiento como de otro tratamiento o incluso un tratamiento mixto que debería ser la norma, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, no se cumple desde mi punto de vista. Pero los tres sistemas, hay estudios que los avalan, libre de fármacos, con fármacos o mixto. La persona debe decidir su destino, debe decidir su fármaco. Es como, oye, resulta que tengo, pues me diagnostican de un cáncer, ¿no? Tiene tratamiento, pero es muy duro. Yo decido el tratamiento que quiero o si quiero pasar por ahí, o si no, ¿no? La persona debe saber las consecuencias, los abordajes también deben de ser más humanos, menos restrictivos, menos de internamiento, aprendiendo quizás a sobrellevar un poco las crisis psicóticas sin involuntarismo, en donde se acompañe, ¿no? Cambiar un poco el sistema y que la persona elija su abordaje. Ese es el concepto que esto no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Esto ya lo dice la ONU. Recordemos que en 2017 el relator especial para las Naciones Unidas, de Pura, psiquiatra, por cierto, de origen lituano, hablaba de todo esto, ¿no? Y de que esta posibilidad de cambio de paradigma
también lo dice Thomas Inser, ¿no? Presidente de la NIMS, también psiquiatra, libre de sospecha, está muchas veces imposibilitado por el estigma y por el imperio de la farmacéutica. Imagínense lo que sería que la persona decidiese su camino y que los dispositivos de salud fuesen más de acompañamiento que de internamiento, ¿no? Pues esto para la farmacéutica, pues a pesar de que vuelvo y repito, no me niego a ese fármaco, a esos fármacos, pero sería una hecatombe, ¿no? Perderían una gran cantidad de dinero. Claro. Muchas veces, ¿no? Como comentabas antes, pues nuestras propias barreras y dificultades como terapeuta puede llevar a adquirir un rol de experto, de ser paternalista y no actuar desde la horizontalidad, ¿no? De hecho, lo hablábamos en un episodio acerca del marco de poder, amenaza y significado, y se puede llegar a trivializar lo que le pasa a la persona, ¿no? Y dejando de lado ese derecho a decidir. ¿Cómo incluir todas estas propuestas dentro de vuestro modelo, ¿no? Dentro de la recuperación por niveles? Es que todas esas propuestas ya están incluidas en nuestro modelo, ¿no? Nosotros cuando uno empieza a mirar pues el apego, buscamos un reapego, el estigma, volvemos a trabajar sobre el estigma, sobre la necesidad de la decisión de la persona, ¿no? De un tratamiento más humano, más cercano, más horizontal, menos asimétrico. Abogamos por un apoyo, abogamos por un empoderamiento de la persona, ¿no? Y todo esto desde un modelo incluso transdiagnóstico en el que más nosotros nos ubicamos. Por eso cuando escuchamos esos estudios, ¿no? Que hablan de la eficacia, que son muy discutibles, cuando hablan de la eficacia de en psicosis suelen nombrar los estudios de Oz o del equipo derivado de Oz o del equipo que se opone a Eric Borri de la Trove también, ¿no? Que salió una revisión en el 2021 y no saben que detrás de ese estudio también está el estudio de McGorry o el equipo de McGorry, que no sé si saben quién es McGorry, un psiquiatra que habla de prevenir la psicosis con el uso de antipsicóticos en adolescentes y demás, ¿no? Y se opone frontalmente a todo esto, ¿no? A todos estos modelos. O sea que nosotros incorporamos todo esto y creemos en un modelo transdiagnóstico, no tanto en un modelo biomédico, que vuelvo y repito hasta la extenuación, porque muchas veces me lo dicen, oye, que eres antifármaco. Para nada. Creo que el fármaco tiene su función, todo tiene una función, pero eso es una función, no significa que deba ser eterna, ¿no? Y para siempre, o multifarmacéutica, ¿no? Con 1000 fármacos que supuestamente actúan sobre las mismas vías, aunque las farmacéuticas que digan que no y demás, ¿no? Sí creo en muchos fármacos son oportunos en momentos determinados y mi experiencia así me lo dice, pero también creo que la psicoterapia tiene una labor más que importante en desarrollar y por desgracia, igual que en muchos países por desgracia están a 20 años de nuestro país, ¿no? Con el discurso que nosotros manteníamos hace 20 años, y nosotros estamos a 20 años de otros discursos de países occidentales, ¿no? Como el discurso finlandés o el discurso, por ejemplo, pues inglés en muchas zonas o de otras zonas, ¿no? Es que estamos a muchos años de ellos todavía. Claro, pues me interesa volver un poco a esto de la eficacia, ¿no? Porque siempre ha sido una crítica frecuente, ¿no? Sobre todo en el modelo contextual, cuando no hablamos de reducir el síntoma. Y me interesa sobre todo en el alta, ¿no? ¿Qué momento se tiene que dar para dar ese alta si no se está dando una reducción del síntoma, si nos vamos a centrar en valores, pero ¿de qué forma? Bueno, yo ahora, bueno, ahora no porque acabo de cambiar de unidad, pero no estaba trabajando específicamente en una unidad de intervención hospitalaria, ¿no? Entonces, pues desde luego en una unidad de intervención hospitalaria lo que se busca es la reducción de la repercusión conductual, ¿no? Que la persona esté un poco más ordenada, que no se haga daño, que no pueda hacer daño a terceros y demás, ¿no? Y trabajan en ese aspecto esos síntomas, ¿no? Un poco que la repercusión no vaya más, que la persona esté un poco mejor, que pueda ser, pues, entre comillas, trabajable pues, en otros dispositivos, ¿no? Eso es lo que muchas veces salen de alta y para un trabajo, pues, psicoterapéutico, mantenimiento farmacológico y demás, ¿no?
Desde luego, ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Cuando ya yo no trabajo el síntoma, ¿no? Yo he visto un antes y un después, cuando trabajo el síntoma, tarde o temprano vuelve a aparecer con mucha fuerza, la persona se agota, al final actúa con mecanismos de control, es una lucha eterna, mantenida y vive para y por el síntoma, ¿no? Tanto para cuando lo vive como para huir de él. Yo no creo en eso. Yo puedo estar escuchando que soy de Marte, pero puedo ir al gimnasio, puedo desarrollar un trabajo, puedo estar delirante porque alguien me quiere hacer daño, pero soy funcional, voy a correr, tengo pareja y demás, ¿no? El abordaje que nosotros siempre tendemos a trabajar es ese. Para mí ese es el síntoma, ¿no? Que la Claro. persona haga su vida. Y esa es la esencia de los modelos contextuales, ¿no? Mm. Esa es la esencia de los modelos contextuales. Una nueva relación con aquello que le sucede para que le permita desarrollar su vida en su esencia, en toda su esencia, con aquellas cosas que le hacían disfrutar y vivir, y que le vuelvan a hacer disfrutar y vivir, y que descubra un mundo, ¿no? O que vuelva a redescubrir su propio mundo. Ujú, qué bueno oírlo. Me comentabas ayer, ¿no? Hablando contigo, me comentabas que incluso esta forma, ¿no? De ver la terapia y la recuperación por niveles también se está aplicando también incluso desde la propia psiquiatría, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, bueno, en su momento, pues esto fue un modelo, como ya saben, elaborado por el que les está hablando, por Orgus Lafite y por Raquel Zúñiga, ¿no? Y veíamos cómo nosotros notábamos que había pues un deterioro cognitivo en muchas personas, un deterioro funcional, ¿no? Y ese deterioro pues impedía la aplicación, por ejemplo, según el nivel, si era cognitivo, pues la aplicación de una sencilla metáfora simbólica, ¿no? Por eso hay que tener y valorar mucho en psicosis la activación del simbolismo, de la imaginación, porque a veces suelen reinterpretar, por eso hay que adaptarlo a ciertos niveles, ¿no? Y cuando se deteriora mucho, pues optamos por medidas rehabilitadoras, más de corte conductual clásico y demás, ¿no? Y fuimos así elaborando un modelo que poco a poco fue cogiendo cada vez más vigor, hasta que ya le pusimos nombre, ¿no? Y digo, oye, esto que estamos haciendo y que estamos aplicando, pues es curioso, pero tiene su eficacia y funciona, ¿no? Y oye, ¿por qué no trabajamos en esto? Pues sacamos el primer manual, aceptación y compromiso de psicosis, aceptación y recuperación por niveles, y eso pues como salió un experto universitario en psicosis, como que se fue propagando, ¿no? Empezaron a escribirnos al correo que tenemos de ART, nos empezaron a escribir de distintos puntos del planeta y de España, ¿no? De Suecia, de Chicago nos escribieron, de México, de distintos puntos, ¿no? De Europa y de la península, ¿no? Y incluso este modelo, el propio Eric Morris le encanta, digo, oye, tienen que ir estos al Congreso Internacional de la CBS, ¿no? Que esto es muy potente. Y claro, poco a poco nos decían, oye, pueden darnos una charla de esto, querríamos aplicar esto, qué deberíamos de hacer. Y entonces empiezan a llegarnos información, oye, pueden darnos para centros de día un curso de esto en tal sitio, y empiezan a poco a poco integrarlo. Nadie integra el modelo al 100%. Claro, Es muy difícil, ¿no? O sea, claro. todo el mundo hace sus modelos un poco a su manera, ¿verdad? En la pública, por ejemplo, hacer la terapia de aceptación y compromiso tal y como está explicitada es muy complicado, ¿no? Cuando hablamos de un análisis funcionalmente sesiones, yo me echo a llorar. Primero que es iterativo, continuo y se hace en cada momento y va variando, pero desde luego ya desde el minuto uno lo estamos haciendo y tenemos que trabajar porque en la pública tenemos poco tiempo y las citas son muy espaciadas. Cuando son casos de psicosis, pues intentamos que sea en poco tiempo y poco espaciadas, ¿no? En el Ujú. tiempo. Pero desde luego empezaron a escribirnos y empezaron a integrar a su manera el modelo, que nunca es el modelo en esencia, igual que AT, poca gente la practica en esencia en función a lo que es AT, ¿no? Mucha gente sí hace el modelo de AT, que es diferente.
Y bueno, y poco a poco, pues esto se fue desarrollando y bueno, y con el manual nuevo, pues compañeros de psiquiatría también hacen estudios de casos clínicos de este modelo y nosotros encantados, ¿no? Y, y- y- y alegres de que esto parece que le gusta a la gente y ven que funciona y lo empiezan a extender. Mm. Claro, ojalá todo este tipo de mensajes llegue a cada vez a más gente y de hecho quería preguntarte un poco sobre esto, ¿no? Sobre los próximos retos y sobre todo si ahora que nos están escuchando un montón de profesionales pueden hacer algo al respecto. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hace poco escuché un podcast muy bueno de Álvaro Langer, ¿no? Que por Ujú. cierto, un auténtico crack. Álvaro Sí, es un referente y una persona muy humilde, como ya he comentado en otras ocasiones, ¿no? De los primeros que publicó sobre mindfulness en psicosis. Fíjense, esto es como la propia psicosis, ¿no? Cuando la gente hablaba de mindfulness en psicosis decían, pero ¿qué hacen estos locos? ¿No? Y nosotros hemos desarrollado algunas ideas de Chadwick y demás y tenemos algunas sugerencias diferentes, ¿no? Que vemos que funcionan. Pues Álvaro fue un pionero y vio que no, ¿no? Y yo, fíjense que yo parafraseo algo que él dijo, porque lo digo yo muy habitualmente, ¿no? Que nos formamos eso en las universidades con la psicosis, la esquizofrenia, que los criterios clínicos y poco más, ¿no? Que la farmacología, que nuestra labor es que se tomen los fármacos, ¿no? Que hacemos policía. Cuando realmente hay otra cosa que también dice Oscar Ballina, es que la psicosis es de los psicólogos, fíjense que lo dice Oscar Ballina, ¿no? Los psicólogos, decía Langer, ¿no? Teníamos un poco que hacer, sin embargo, es algo que hoy en día la evidencia muestra que es completamente errado. La psicosis también es para los psicólogos y tenemos un campo enorme que hacer en ella, ¿no? Si nosotros que estamos adelantados 20 años con otros países y retrasados 20 años con otros, pues nos damos cuenta de esto, pues habrá que seguir trabajando por ahí, intentando mmm, sugerir, proponer alternativas, que la gente piense, hacer un modelo de intervención en salud mental más humano, más cercano a las personas, menos estigmatizante, con menos estigma, con menos fomentando la empoderación de las personas y sobre todo pues que puedan volver a hacer su vida, ¿no? Y no tener una persona eternamente asociada a dispositivos de salud mental, ¿no? Yo le diría a todos estos profesionales que la información empírica está ahí, que podemos guiarnos de lo que nos dijeron en la universidad, de lo que dicen ciertos popes, pero que la literatura es cada vez más evidente que dice lo contrario. Ujú. Hablando sobre literatura y llegando casi al final del episodio, muchas de las cosas que has comentado hoy seguramente chocarán a muchas personas, pero vosotros habéis escrito, un grupo de profesionales habéis escrito y coordinado, ¿no? Un libro que va a salir ya mismo, dentro de creo que 10 días puede ser, y me gustaría que nos pudieras contar qué se van a encontrar en el libro y dónde lo podrían adquirir. Bueno, este libro, bueno, es un libro que reúne el esfuerzo, la colaboración, el trabajo y el saber de un gran número de profesionales, si no recuerdo más, está en torno a los 90, ¿no? Profesionales que se estudian, por ejemplo, en el PIR, ¿no? Profesionales que uno tiene de referencia en tal país, este hombre tal, según nos dice Cheryl Mayland, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y así, ¿no? Este manual salió con esa necesidad de explicitar, pues que hay muchos modelos que funcionan, sobre todo alentar a un cambio de perspectiva, vuelvo y repito una y otra vez, no voy a cansar, no antipsiquiátrico, sino más de empoderamiento de la persona y que la persona pueda decidir el camino de su vida, pues se decidió reunir pues lo que es la florinata hoy en día, excepto algún caso de lo que es la psicosis en todo el mundo, ¿no? En nuestro país, en España, pues participa con un capítulo magistral, pues Marino Pérez, con García Montes, o está Carmen Luciano. Ujú. Luciano, con Bárbara Gil Luciano o Francisco Ruiz en España y otros autores también importantes, ¿no? El otro día le escuché también Álvaro Langer, Silvia Parravera, Diálogo
abierto y demás. Y a nivel internacional, grandes popes, ¿no? Que hablan de fármacos, como Robert Whitaker, que tiene está el foro MAD in América, o MAD in UK, o MAD en España, ¿no? Pues tiene un capítulo. Sharon Mayland, desde la terapia basada en la compasión, la terapia cognitiva también, centrada en la persona, como Lynn Elliott del Reino Unido, desde Oxford, de la Universidad de Oxford, también la clásica TCC de segunda generación más humanizada, ¿no? Con John Lewis, y bueno, en Australia, Hearing Voices. Bueno, es que los modelos son tantos y tantos autores creo que 12, 14 países, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Portugal, Nueva Zelanda, Australia, Portugal, Chile. Bueno, hay muchos autores y realmente creo que es un manual que va a ser muy importante. De hecho, creo que uno de los primeros, si no es el primero, que desde un punto de vista coordinado en España, pues se va a publicar a nivel mundial con la editorial Stringer, ¿no? En Estados Unidos, en el Reino Unido, su publicación se espera para el año que viene, principios del año que viene. Yo creo que va a ser un manual muy importante y un manual que va a aportar una gotita para ese cambio, un poco del modelo. Hemos pasado por muchos modelos de cambio, la desinstitucionalización psiquiátrica fue un paso muy importante en la historia de la salud mental, ¿no? Dejamos de poner las cosas que nos molestábamos en cárceles, ¿no? Psiquiátricas, y se sacó y se normalizó en la vida. Ahora hay que dar otro paso, ¿no? Hacia el empoderamiento y demás, y yo creo que este manual va a ayudar un poco en eso. Qué bien, qué bueno escucharlo también. Y ya por último, si te quisieran preguntar algo sobre el tema, ¿dónde te podrían encontrar, Juan Antonio? Bueno, yo creo que esta es la segunda, ¿no?, que hablamos, ¿Sí? La segunda oportunidad que hablamos. Vuelvo a dar las gracias. Pues tienen ahí el correo de ART, ¿no?, que está puesto ahí, y bueno, ya creo que a partir de ahí saben ya hasta dónde trabajo. Yo creo que hasta dónde vivo, ¿no? O sea, yo he cambiado de tercio, es verdad, quiero desarrollarme en otras facetas. Yo creo que seguiré dando charlas sobre esto porque creo mucho en ello y he trabajado ya un tiempo en esto, pero desde luego voy a cambiar un poco de tercios a nivel profesional y demás, y bueno, estaré ahí para todo aquel que necesite ayuda, que necesite que le expliquemos un poco el modelo o que lo orientemos y demás, ¿no? Muy bien. Pues Juan Antonio, muchas gracias por este rato. A ustedes, la verdad, hacen un Muchas gracias. fenomenal, de verdad, impagable lo que están haciendo ustedes, por el bien de la psicología y de las personas. Muchas veces cuando pensamos, bueno, esto es un desarrollo para los psicólogos, no. Esto es un desarrollo para las personas, en la cual los psicólogos hacen su labor. O sea, hacen un trabajo ustedes impagable, inmejorable, y que yo soy fan, Yo soy fan de ustedes. Qué bien, un honor muchas escucharte. Gracias. Al final estamos todos en este mismo barco, así que es un gusto compartirlo y te escucharemos pronto por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros que estáis al otro lado. Si os ha gustado este tema, no os vayáis muy lejos porque la semana que viene hablaremos de estigma y psicosis con Adolfo Canga, un temazo también que estará también en el libro de Juan Antonio. Y nada, os recuerdo también que tenemos el curso con José Molinero, donde veremos también pues un tratamiento de un caso real paso a paso. Si no lo queréis perder, pasaros por psicoflix.com y nosotros nos vemos la semana que viene, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.